Los candelabros sobre la mesa larga brillaban como reproches silenciosos. Entré al comedor de la finca en Playa del Carmen, justo cuando llenaban la última copa de champán. Manteles blancos impecables, tarjetas del lugar con letras doradas, en relieve velas ya encendidas. 12 sillas, 12 invitados. Pero yo no estaba incluida. Santiago estaba cerca de la cabecera girando su copa de vino. Me miró directamente y luego se volvió hacia los demás con una risa ligera. Parece que contamos mal. Risas educadas se alzaron como vapor débil de tazas de porcelana. Paloma inclinó la cabeza y ofreció un ceño fruncido ensayado. «Ay, mamá, no confirmaste tu asistencia». Su voz tenía ese tono ligero que usaba con los dependientes de las tiendas o con extraños que le aburrían. Escaneé la mesa otra vez. Cada lugar estaba claramente asignado. Parejas juntas, hijos al lado de sus padres, incluso el colega de Santiago de Guadalajara tenía una tarjeta con su nombre y un menú personalizado. Caminé hacia la mesa lentamente, como si tal vez encontrara mi nombre escondido detrás de una servilleta, olvidado en un plato lateral. Nada. El maître se acercó nervioso. «Señora Iturbide, me dijeron que solo eran 12. Pensé que tal vez usted...» «Está bien», interrumpí con voz firme y suave. El aire cambió. Las conversaciones se reanudaron, pero con un volumen forzado. Nadie me miró a los ojos. La pareja al final de la mesa evitó mirarme por completo de repente, fascinados con su ensalada de rúcula. Sentí mis dedos apretar mi bolso de mano. Hace 5 años planeé una boda para una princesa en Mónaco. Hace 3 organicé un trekking de 10 días en los Himalayas para una viuda multimillonaria del mundo tech. Y esta noche, mi hija y su esposo no pudieron encontrar un lugar para mí en su mesa. Paloma levantó su copa hacia mí, fingiendo incluirme. «Lo arreglaremos, mamá. Dame un segundo». Sonreí, luego me di la vuelta. Sin dramas, sin lágrimas, solo el sonido seco de mis tacones mientras salía por el arco de la puerta hacia el aire fresco de la costa. El camino a las suites de invitados serpenteaba bajo pinos altos y lo seguí en silencio. Para cuando llegué a mi suite ya sabía qué tenía que hacer. Hubo un tiempo en que mi teléfono no dejaba de sonar. Clientes de Ginebra, Hong Kong, Los Cabos, gente que podía comprar cualquier cosa, pero confiaba en mí para crear experiencias que el dinero solo no podía diseñar. Una cena iluminada por faroles en un glaciar. Una procesión de góndolas a medianoche sin turistas a la vista. Una ceremonia de entierro celestial en Bután, silenciosa sagrada. En ese entonces no solo planeaba lujo, curaba asombro. Luego murió Ernesto. Él había sido mi brújula incluso cuando no estábamos de acuerdo. El cáncer llegó rápido y el duelo lento. Paloma tenía 24 años. Regresó a casa por un tiempo, durmió en su cama de niña, tomó mis suéteres sin pedirlos. Nos sostuvimos la una a la otra en todo. Esa es la versión que guardé, la que me conté a mí misma. Recuerdo el día que me habló de Santiago. «Es diferente», dijo con los ojos brillando. «Escucha». Y le creí. Pagué la mitad de su enganche para la casa. Usé mis contactos para asegurar el lugar de su boda cuando el suyo falló. Coordiné todo en silencio, sin registros, sin pedir reconocimiento. Solo quería que estuviera feliz. Al principio, ella me hablaba seguido. Necesitaba consejos, reafirmación. Y luego, poco a poco, muy poco a poco, dejó de necesitar nada. O más bien, dejó de quererlo de mí. Las invitaciones se convirtieron en «ay, no te lo enviamos», las llamadas se volvieron correos reenviados de la asistente de Santiago. Cuando hicieron ese viaje a Costa Rica el año pasado, me enteré por una foto etiquetada en la historia de alguien más. Me dije que estaban ocupados, jóvenes, construyendo su vida. Pero ahora aquí en este lugar, que ayudé a financiar
En una mesa que literalmente reservé con el conserje de la finca hace 6 meses, ni siquiera había una silla, ni una. Mi mente volvió al comedor. 12 tarjetas de lugar con bordes dorados. Mi nombre no fue olvidado. Fue excluido. Me senté en el borde de la cama, abrí mi bolso y saqué mi laptop. La pantalla cobró vida. Las pestañas de Chrome se abrieron por instinto: contratos de hoteles, confirmaciones de spa, itinerarios de chefs privados. Todo en orden, todo a mi nombre. Desplacé hasta la primera solicitud de cancelación y comencé a escribir. Esa tarde estuve en el pasillo cerca de la bodega de vinos, esperando que el gerente de la finca confirmara la entrega del pastel. Las risas flotaban desde el salón, agudas, familiares. La voz de Paloma siempre subía un poco cuando intentaba sonar despreocupada. Ya no es precisamente divertida, dijo. Digo, ¿qué haría en una cata de barriles? No sé, respondió Santiago con tono perezoso y divertido. Criticar el añejo, programar un tour a pie, preguntarle al mesero por las notas de clavo. Risas suaves resonaron en la sala. Tampoco fue invitada al día en Valle de Guadalupe, añadió alguien. ¿Verdad? Claro que no, dijo Paloma. Necesita descansar. Hubo una pausa, luego más risas. No me moví, no respiré. La pared de piedra estaba fría contra mi palma, mientras me apoyaba en ella, anclándome. Yo había organizado el día en el viñedo. Había usado un favor para asegurar la sala privada de esa bodega, algo por lo que los clientes esperaban un año. Sabía que era para el cumpleaños de Santiago. Solo no sabía que no estaba incluida. Pasos se acercaron por detrás. Me giré y vi a Graciela, alta, callada, impecablemente vestida, con su habitual vestido azul marino y una bufanda vintage. Llevaba casi tanto tiempo en la hospitalidad como yo. Habíamos compartido clientes resuelto crisis juntas en 3 países distintos. Era de las pocas que recordaba mi nombre antes de que fuera la madre de Paloma. Se inclinó con voz baja. Solo reservaron 12 para esta noche. Revisé los números yo misma. Parpadeé. 12 repitió. No 13. Esto no fue un descuido. Mis labios se abrieron, pero no pude hablar. Su mirada fue firme. Pensé que debía saberlo. Luego se alejó sus tacones, sonando suavemente sobre el piso pulido. No la seguí. No irrumpí en el salón, ni exigí una explicación. Solo me di la vuelta, regresé a la suite y reuní cada documento impreso que había preparado en los últimos 3 meses. La voz de Graciela resonaba en mi mente con cada contrato que abría, cada código de reservación que revisaba. 12 sillas. No 13. Abrí mi teléfono y llamé al primer proveedor de la lista. De vuelta en mi suite, me quité los tacones y abrí las puertas de la terraza. El viento del mar se coló en la habitación como un testigo silencioso. No me senté, no lloré. Fui directo al escritorio, abrí mi laptop y saqué la carpeta negra que guardaba bajo el forro de mi maleta. Adentro había impresiones, acuerdos firmados, códigos de proveedores, recibos de transferencias. No necesitaba verificar, conocía cada detalle de memoria. El día de spa en Xcaret reservado bajo Iturbide. Experiencias S.A. de CV. El picnic en el viñedo de Valle de Guadalupe, depósito enviado desde mi cuenta empresarial. El yate para el crucero costero del domingo, contratado a mi nombre. Incluso la cena de la que me acababan de excluir. El menú degustación fue curado por mi sugerencia, el champán añejo. Un regalo de un cliente que me debía un favor. No tenía ni idea. Abrí mi correo. Cada proveedor tenía una línea directa y en mi mundo las relaciones valían más que las firmas. Escribí despacio con precisión, asegurándome de que ninguna emoción se filtrara en las palabras. Solo claridad. Al gerente del spa. Por favor, liberen el espacio del sábado. Debido a un cambio de cliente, no continuaremos. Agradezco confirmar el reembolso.
a la cuenta original, a la bodega. La sala de cata no será necesaria. Aprecio su flexibilidad como siempre. Al capitán del yate, cancelen el paseo. Por favor, mantengan la fecha para otro cliente. El pago completo seguirá siendo honrado. En 15 minutos tuve respuestas de los tres. Entendido. Confirmado, Fernanda. Siempre un placer trabajar contigo. Me recosté y crucé las manos en mi regazo. Pensaban que me habían borrado, pero cada hilo de esta telaraña brillante pasaba por mis dedos. Cada ilusión de lujo sin esfuerzo era mía para diseñar o desmantelar. El cimiento de su fin de semana no estaba construido sobre el nombre de Santiago, ni la estética curada de Paloma, ni su lista de invitados cuidadosamente seleccionada. Estaba construido sobre mí, y ahora pieza por pieza lo recuperaría. Siempre he creído que la elegancia está en la discreción, no en el ruido, sino en el hilo silencioso que lo sostiene todo. Y cuando ese hilo es mío, para jalar, lo hago sin temblar ni disculparme. El viñedo en Valle de Guadalupe fue lo primero en caer. Envié un correo a Sofía, su coordinadora, con un asunto simple: cambio de planes. Respondió en minutos. Por supuesto, Fernanda. Reembolsaremos el depósito antes del final del día. Avísanos si necesitas algo. Luego vino el brunch con chef privado programado para el sábado en la terraza con vista al mar. Hice una llamada no para cancelar, sino para redirigir. ¿Pueden enviar el brunch a Casa Esperanza?, pregunté. El chef Remy hizo una pausa. ¿El albergue para mujeres? Sí. Mismo menú, mismo horario. Se quedó callado un segundo. Luego considera lo hecho. No pedí fotos ni reconocimiento. Solo quería que la comida llegara a donde importaba. Luego la villa costera. La había asegurado a través de una firma boutique con la que trabajé por más de una década. Graciela manejó esa directamente. No siquiera leyeron los términos, dijo llamándome desde su suite. Estás dentro de la ventana de cancelación. Me envió una captura de pantalla reembolso completo a Iturbide Experiencias iniciado. Susurré un gracias. No respondió, pero sabía que me había escuchado. Para el mediodía, el brillo de su fin de semana comenzó a desvanecerse. Me recosté y observé los dominós caer suavemente hacia adelante. No un berrinche, no un escándalo, solo un deshacerse silencioso, del tipo que solo alguien como yo podía orquestar. Había pasado mi vida curando alegría para otros, asegurándome de que todo pareciera sin esfuerzo, incluso cuando el mundo detrás de la cortina se sostenía con alfileres e hilo de seda. Ahora estaba volcando esa misma habilidad hacia mí, no para castigar, para reclamar. Cuando llegó el último correo de confirmación, cerré la laptop. Ni siquiera había alzado la voz. Y aún así, para la mañana el silencio sería ensordecedor. Desperté antes del amanecer, no por ansiedad, por precisión. Años de horarios tempranos, ajustes de vuelos privados y huéspedes diplomáticos de última hora habían entrenado mi cuerpo para levantarse antes de cualquier disrupción. Desde mi terraza vi la niebla deslizarse sobre el campo de golf suave y lenta. El mundo aún estaba en calma, pero no por mucho tiempo. Para cuando llegué al lobby por un café, los murmullos ya habían comenzado. «Disculpe, señora Iturbide», dijo el conserje con voz tensa por la inquietud. El equipo del brunch de los Domínguez preguntó por una salida tardía de la villa costera. Ya no tenemos confirmación de esa reserva. Sonreí suavemente y asentí. Correcto. Esa reservación fue liberada. Parpadeó. ¿Debo informarles si preguntan? 10 minutos después, en el pasillo cerca del solarium, pasé por un grupo de amigos de Paloma reunidos cerca de un arreglo floral. Sus voces bajaron a susurros cuando me acerqué, pero alcancé a escuchar. Dijo que el spa canceló el tratamiento de día completo. Se puso como loca. ¿Quién reservó todo? Santiago nombró a su mamá. Todo. Seguí caminando.
Santiago estaba en el lobby cuando regresé de mi paseo dando zancadas frente al piano de cola. Su camisa estaba arrugada, el cuello a medio doblar. No lo había visto sin su pulcritud en años. Fernanda dijo tomándome del brazo: «Parece que hay un error. La bodega en Valle dice que nuestro tour está cancelado». La asistente del chef llamó diciendo que el brunch es ahora para un albergue. Incliné la cabeza. Deben haber leído el itinerario actualizado. Su mandíbula se tensó. «¿Estás bromeando?» «No, no bromeo». Justo entonces apareció Paloma con las mejillas encendidas de frustración. «Mamá, el gerente del spa, dijo que necesitamos hablar contigo». «¿Qué está pasando?» La miré con calma a los ojos. «Creo que querías que descansara. ¿Recuerdas detrás de ellos?» Graciela estaba en el mostrador de recepción con los brazos cruzados. Me dio un leve asentimiento. Todo había avanzado según lo planeado. Ahora empezaban a entender. Habían pedido prestada la elegancia con mi crédito, y ahora yo estaba cobrando. Llegó a media tarde deslizado bajo la puerta de mi suite, en un sobre blanco sin dirección de remitente. Lo noté al regresar de la terraza del jardín, donde había tomado agua de limón e ignorado 3 llamadas perdidas de Santiago. Al principio pensé que podía ser de Graciela, tal vez una actualización o confirmación de los fondos redirigidos del catering. Pero cuando saqué las páginas, sentí que mi aliento se detenía. Mensajes de texto, impresos, fechas, nombres, marcas de tiempo. Todos del teléfono de Paloma, todos para Santiago. Me senté lentamente. Si no ve una silla, se irá. Ese es su estilo. No hará una escena. Es demasiado orgullosa. Confía en mí. Será más limpio así. Limpio. Esa fue la palabra que usó Paloma, como si yo fuera una mancha que había que lavar de su fin de semana. Las respuestas de Santiago eran frías tácticas. Entendido. Me haré el desentendido. Diremos que fue un error. Todos lo creerán. No hubo discusión entre ellos, ni un momento en que mi hija dudara. Si acaso parecía haberlo orquestado, con una facilidad inquietante. Se irá en silencio. Luego podemos decir que no se sentía bien. Leí la última línea 3 veces antes de doblar las páginas de nuevo en el sobre. Mi pecho estaba tenso, no por duelo, no aún. Era algo más callado, más antiguo. Ella sabía que me iría con dignidad. Contó con eso. Pensé en los años que pasé criándola sola. Los almuerzos caseros, las noches de preparación para exámenes, las horas fuera de los recitales de ballet, sin nadie más en la audiencia. Y luego pensé en la boda, donde ajusté los planos de asientos 3 veces por la comodidad de sus suegros, y me quedé detrás de ella mientras bailaba. Había aceptado desvanecerme en el fondo. Nunca imaginé que me empujaría completamente fuera del escenario. Miré la laptop cerrada al otro lado de la habitación. Mis dedos ardían por abrirla de nuevo, pero aún no. Primero doblé el sobre con cuidado y lo puse en mi maleta entre 2 capas de seda. Prueba, no rabia. Pensaban que habían jugado su última carta, pero no habían visto mi mano. Nunca he necesitado que la venganza sea ruidosa, solo necesita resonar. Esa tarde pedí una breve reunión con el gerente de la finca, el señor Ramírez, un hombre con quien trabajé una vez durante un retiro de liderazgo corporativo. Me recibió con la misma calidez de siempre, aunque esta vez sus ojos tenían curiosidad detrás de la cortesía. Solo quería señalar algo. Dije entregándole una carpeta. Podría haber preguntas de la prensa en las próximas 24 horas. Alzó una ceja ligeramente. ¿Deberíamos preocuparnos? No si la familia responde con gracia, contesté. Pero se agradecerá la discreción. No he hablado con ningún medio, lo cual era cierto. No había dicho una palabra, pero sabía que las migajas estaban ahí. Una de las gerentes del spa tenía una prima que trabajaba en relaciones públicas de hospitalidad.
Un sommelier al que le di una buena propina seguía 3 blogs de chismes. No necesitaba susurrar nada. La gente susurraba por mí. Al atardecer, las publicaciones comenzaron a surgir. Un tuit. Se rumora que la socialité de Cancún Paloma Domínguez excluyó a su madre de la cena de cumpleaños de su esposo. No se ve bien. Una historia de Instagram de una planificadora de bodas con la que no hablaba en años. No borramos a las mujeres que construyeron la mesa. Las sentamos a la cabeza. Luego vino el blog. Madre de heredera de Cancún, excluida del cumpleaños de su yerno Fuentes, dicen que fue planeado sin nombres, sin fotos. Solo el detalle suficiente para hacer sudar a los involucrados, suficiente para provocar llamadas incómodas, suficiente para exponer la podredumbre bajo el brillo. No lo compartí, no comenté. Serví una copa de Malbec, abrí las puertas del balcón y vi el resplandor de las luces de la finca titilar a lo lejos. Habían pasado días tejiendo una narrativa de su propia creación grácil, generosa, élite. Ahora esa narrativa tenía una grieta corriendo por el centro. Y lo mejor, no sabrían cómo empezó. Para la mañana tenía respuestas del florista, el chef y la villa. El resto de su fin de semana se estaba deshaciendo. Y ni siquiera había tocado lo que venía después. Llamó suavemente. No el golpe seco y apresurado de una acusación. El tipo de toque que usaría una niña insegura de si la dejarían entrar. Abrí la puerta. Paloma estaba ahí, con shorts de lino y un cardigan que no combinaba su armadura de pulcritud deshilachada en los bordes. Sus ojos estaban rojos. Si era por lágrimas o vergüenza, no podía decirlo. Entró sin pedirlo. La dejé. Por un momento ninguna habló. Luego, con una voz ya temblorosa, dijo: «Nos humillaste». Me quedé inmóvil. «¿Pudiste haber dicho algo?». Continuó intentando encontrar apoyo en los escombros. «No tenías que llegar tan lejos». Me senté en el brazo del sofá, cruzando los brazos. «No, Paloma. Tú hiciste eso en el momento en que me borraste. Yo solo me aseguré de que se notara». Se estremeció. «No quisimos». «Sí quisieron». Su aliento se detuvo. «No me olvidaron», dije cada palabra limpia y callada. «Me planearon fuera del fin de semana, como un riesgo a manejar, un hilo suelto que guardar». Siguió un silencio, pesado. Miró hacia la ventana parpadeando rápido. No sabía que se saldría de control. «No estás aquí para disculparte», dije. «Estás aquí para reparar tu reputación». Eso le dolió. Lo noté. «Estoy aquí», dijo suavemente, «porque sigo siendo tu hija». Asentí. «Sí, y yo sigo siendo tu madre, pero no voy a rogar por un lugar en una mesa que ayudé a construir». Del cajón a mi lado saqué una llave, pequeña de latón desgastada por años de uso. La puse en el mostrador. «Esa es para la casa de huéspedes», dije. «La de Tulum es tuya ahora. Ya no la necesitaré». Miró la llave como si tuviera dientes. «La compré después de que murió tu padre», añadí. «Iba a ser nuestro lugar intermedio. Pero ahora veo que yo era la única esperando en el intermedio». Paloma dio un paso tembloroso hacia adelante, luego se detuvo. Abrió la boca, pero no salió nada. «No cerraré ninguna puerta de golpe», dije suavemente. «Pero tampoco me quedaré parada afuera». La vi cerrar la puerta tras de sí, silenciosamente, casi con cuidado, y por primera vez en años sentí que la habitación se expandía a mi alrededor. El viento del Golfo traía un fresco salado, pero no me importó. Llevaba un chal, uno de lino que compré hace años en un mercado en Cartagena, de ese suave que solo viene con el tiempo. El balcón daba al puerto de San Blas. Abajo las luces de los barcos anclados titilaban en el agua como secretos pequeños y confiados. Comí despacio guachinango, a la parrilla brócoli, asado una copa de albariño frío. No había ocasión ni lista de invitados, solo yo. A mitad de la cena, mi teléfono vibró una vez. Lo miré. Un correo de un grupo de consultoría
ligado a la Fundación Esperanza. Asunto liderazgo en crisis. ¿Estás disponible? El mensaje era breve y respetuoso. Alguien de la fundación había seguido la historia, o al menos sus sombras. Un evento de crisis lo llamaron, pero lo que admiraban no era el espectáculo, sino cómo lo manejé. Con aplomo, con control, querían que consultara para su iniciativa internacional de resiliencia, estrategia, planeación de eventos, discreción. No mencionaron la palabra venganza, pero no hacía falta. Marqué el correo como no leído y puse el teléfono boca abajo. Las luces al otro lado de la bahía parpadeaban suavemente en el crepúsculo. Un velero se mecía suavemente en su amarre. Por un breve momento me permití respirar sin prepararme. Luego otro zumbido. Esta vez un mensaje. Santiago, todo se está cayendo. Por favor, ayuda. Sin saludo, sin disculpa. Solo pánico. Miré la pantalla por un largo momento, luego mantuve presionado el hilo hasta que apareció la opción de eliminar. Borrado. Tomé otro sorbo de vino, me recosté en mi silla y dejé que la noche me envolviera. El viento cambió, trayendo un toque de eucalipto desde la colina detrás de mí. Pensé en todas las horas que pasé tejiendo las vidas de otros, las celebraciones que organicé, las crisis que manejé, los roles que acepté sin queja. Pensaban que era decoración, pero yo era el diseño.